Muchachos, muchachas, buenos días. Hoy día vamos a hacer 3 ensayos. ¿Cuáles son los ensayos que se van a realizar? El cono de Abrams, la toma de temperatura y el peso unitario, que es la densidad del hormigón. Dependiendo de la estructura que tú quieras hormigonar, que puede ser un pilar, puede ser una viga, una cadena, una fundación, te piden distintos tipos de docilidades. No todos son iguales. Eso tenemos que medirlo. ¿Cómo se mide? Por el cono. Para hacer el ensayo, entonces, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, el cono, ¿se acuerdan que nosotros explicamos que el cono era un cono estandarizado, que tenía que ser metálico, que tenía, las pisaderas, las aspas, para poder afirmarse? Está truncado. Está la placa base. Está nuestro pisón, que también está estandarizado. Tanto el largo del pisón, ¿cierto? El material tiene que ser con las partes redondeadas, no puede ser con puntas vivas, digamos. La poruña, una esponja y wincha. Primera cosa, muchachos, muchachas, cuando uno va a hacer este ensayo, tiene que estar tanto el cono interiormente como su placa base húmeda. No mojada, húmeda. No puede ser más de 3 minutos el ensayo, ¿ya? O sea, no pueden estar no pueden demorarse tanto. Son 3 minutos. Humedecer interiormente, ¿ya? Y humedecer la placa base. Usted pone sus pies, ¿cierto?, en las pisaderas y con la poruña coloca de esta forma. Se divide en 3 capas. 3 capas. Las capas tienen que ser más o menos iguales, la altura. Después que tú has colocado, ¿cierto?, la primera capa con el pisón, ¿cierto?, tienes que dar 25 golpes. ¿Cómo son los golpes? Desde el borde hacia el centro. Segunda capa, lo mismo. 25 golpes. Pero aquí traten de pasar la primera capa, aunque sea 1 centímetro, para que genere adherencia entre las capas. Luego en la última capa que se genera un exceso. ¿Por qué? Porque si tú lo haces justo y compactas, va a bajar un poco y va a tener que volver a colocar una nueva capa. Sería una cuarta y eso no corresponde. 25 golpes. ¿Ya? Enrasan tanto hacia adelante y hacia atrás. Retiran, ¿cierto?, el exceso de hormigón que tengan. Todo esto, recuerden, máximo 3 minutos. Ahora amarran las manos, ¿cierto? Ahora recién retiran y cuentan 1, 2, 3, 4, 5. Dan vuelta. Colocan el pisón. Miden del centro, ¿cierto? Por ejemplo, tiene cono 3. ¿Qué pasa si me hubiera dado cono 3,2? Se acerca siempre al 0,5 más cercano. Si me da 3,2, ¿es 3 o 3,5? Es 3. Si me da 3,4, 3,5. Y si me da 3,8, 4. Lo primero, muchachos, sacar el volumen de esto. El radio de un cilindro es la mitad del diámetro, ¿cierto? Entonces, interior, todo interior. En este caso tenemos 15. Por lo tanto,
7,5 sería, ¿cierto?, el radio, eso al cuadrado, por la altura, 17, y pi, que es 3,14. Lo pesan, vacío, ¿eh? Luego, vamos a colocar tres capas. La primera parte es muy similar al cono. Tres capas, la primera capa, ¿cierto?, 25 golpes, pero ahora hay que agregarle de 10 a 15 golpes con el mazo. Segunda capa lo mismo, 25 golpes, 10 a 15 con el mazo también. Tercera capa lo mismo. La última capa también tiene que quedar con exceso para que usted pueda enrasar. Luego pesa el molde y le descuenta el peso del to vacío. Ahí sabemos la masa de solo el hormigón. Recuerden que esto es sin tiempo. ...25 golpes... ...10 a 15 con esto... Segunda capa... Perdón, 25 golpes... y 10 a 15 con el mazo. Última capa. ...25 golpes... ...10 a 15... enrasan... de ida y de vuelta. Limpian, toman esto, lo pesan, le descuentan el peso del molde y luego lo dividen por el volumen, esa masa. Y eso les da la densidad. Debería estar, no necesariamente les va a dar 2400, pero cerca de los 2400. Nos quedaría el último, que es la temperatura. ¿Se acuerdan que hablamos del fragüe? ¿Qué pasaba cuando el hormigón empieza a fraguar? Empieza a exudar, a botar humedad, agua, ¿cierto? Porque se empieza a secar. Y eso hace que se eleve la temperatura. Entonces nosotros tenemos que saber qué temperatura es, ¿ya? Para eso entonces realizamos este ensayo de toma de temperatura. Es súper corto este ensayo. La norma dice, ¿dónde yo coloco el termómetro? Tengo que tener un radio hacia todos los lados de 75 milímetros. De 75 milímetros o 7,5 centímetros. Es decir, yo no lo puedo colocar aquí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí no tengo 7,5. ¿Se fijan? A lo menos. No lo puedo poner en los extremos. Por ejemplo, al medio. Entonces tiene que haber 7,5 a lo menos acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. ¿Y cuánto profundidad? Lo mismo. 7,5. No lo puedo dejar en la puntita, pero tampoco lo puedo meter completo. ¿Ya? Entonces tengan cuidado con eso. Entonces yo mido, ¿cierto? Esto. Espero, ¿cierto?
3 minutos hasta que se estabilice. Si no se estabiliza, si todavía empieza a bajar, subir, ¿cierto? Debo esperar, ¿cierto? Puedo hacer varios ensayos. Por ejemplo, puedo hacer un ensayo, esperar 3 minutos, luego espero 2 minutos más y si se movió, saco un promedio. Entonces, digo, a los 3 minutos tenía 15 y después a los 2 minutos después tenía 16, sería 16,5. O sea, 15,5, perdón. ¿Ya? Entonces, esa es la manera. ¿Qué pasa si me da un decimal? Se aproxima. Muy bien. Se aproxima. ¿Ya? Sí. Al momento de hacer la mezcla o bajarla del camión, ¿a los cuantos toma la temperatura activa o se deja...? Puedes hacerlo, no. Puedes tomar la temperatura similar a como hicimos con el cono, ¿te acuerdas? No inmediatamente, sin esperar, puede ser la mitad de la descarga, etc. ¿Ya? 75 o 7,5 centímetros en todos sus lados, ¿cierto? Y de profundidad 75 milímetros lo mismo. Se espera efectivamente 3 minutos, ¿cierto? Si es que el termómetro se mantiene a la misma temperatura, ¿cierto? Después 2 minutos más, y si vuelve a estar la misma, es a esa temperatura. Si no, ¿cierto? Se saca un promedio de lo que aparece allí. Vamos a explicar un poco para qué sirven cada una de las herramientas y equipos de cada ensayo. Para el caso del cono, el cono de Abrams, que es el que mide la oscilidad, este es el cono. Como yo les decía, esto está estandarizado, por tanto tiene que cumplir el diámetro superior y el diámetro inferior, las pisaderas, las astas, el pisón también está estandarizado, también sirve para el tema del cono, y la placa base. ¿Ya? La placa base es la que se coloca bajo, ¿cierto?, el cono. En el caso del ensayo de peso unitario necesitamos un molde también metálico, por uña, pisón, un mazo de goma para darle los golpes, ¿cierto? Y en el caso de temperatura solo necesitamos el termómetro.